¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato, en esta nueva emisión hecha con mucho cariño para ustedes. Me parece que va a estar de suma importancia, así es de que les agradecemos su sintonía y sobre todo su interés. Esta parte es muy importante. Amigo. Bueno, pues estamos de plácemes aquí con el querido amigo maestro Jorge Enrique Cabrejos Moreno. Él viene a platicarles a todos ustedes y desde luego a nosotros sobre los momentos determinantes del proceso de construcción de Guanajuato. Hemos recibido algunos mensajes, algunos correos en donde nos dicen que sí sería importante que puntualizáramos un poco más sobre lo que viene siendo el proceso de cómo creció la ciudad de Guanajuato. Claro, sí. Y para eso, bueno, pues estamos felices con Jorge Enrique Cabrejos Moreno para que nos platique sobre todo esto. Es un experto, es urbanista, restaurador, catedrático en la Facultad de Arquitectura por muchos años, sigue vigente en la facultad, exdirector y todas las medallas que pueda tener por ahí, pero sobre todo un excelente amigo. Él viene con muy buena disposición para platicarnos a todos nosotros sobre estos procesos determinantes y pues pongan atención porque realmente vamos a entender muchas de las cosas de nuestra ciudad de Guanajuato. Jorge, bienvenido al programa. Gracias, Ángel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo y acá. el programa es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para esta vez la invitación que me hacen ustedes, he preparado un trabajo que le denomino los momentos determinantes del proceso de construcción de la ciudad de Guanajuato. Y quizá llame la atención del proceso de construcción. No es de construir edificaciones, es de construir el sistema urbanístico de esta ciudad. Esa es la intención que lleva este tema, ¿no? Entonces, en este proceso de construcción de la ciudad hay unos momentos establecidos y que yo se los voy a ir indicando. El primero de los momentos es el contexto natural. El contexto natural es sine qua non para cualquier sociedad que se asienta en un lugar. Las condiciones hidrológicas, topográficas, geográficas, edafológicas son la base fundamental del territorio, que es donde se asienta una población. Una vez que se analiza esta parte, pasamos al primer momento, que es cuando llega la sociedad que viene a ocupar el territorio después de la sociedad indoamericana. La sociedad indoamericana que tuvimos nosotros aquí no habitó específicamente el lugar, lo cohabitó, vamos a llamarle, porque era una sociedad nómada que se servía de este territorio. Pero la fecha de asentamiento es en el momento que viene el proceso de conquista y colonización. Entonces, en ese sentido, el primer momento yo lo determino también los momentos porque están ligados a la estructura económica. Es el momento económico el que define el periodo de tiempo. Entonces les va a llamar la atención de que el primer momento, que le llamo yo modelo societal de economía motriz minero-metalúrgica y asentamiento polifuncional bipolar, va desde 1554 hasta 1920. ¿Por qué tanto tiempo? Porque en todo ese periodo fue la minería la base, la base económica. Y la minería era la que determinaba los procesos de explotación minera, pero a la misma vez los procesos de inserción en la ciudad y de crecimiento de la ciudad y de transformación, alteración o modificación del paisaje natural hasta volverlo un paisaje cultural, ¿no? Entonces, por eso es que este primer momento dura tanto tiempo, porque la minería pues, fue la base económica de esta ciudad hasta 1920, pues realmente hasta que se produjo la Revolución Mexicana, ¿no? Realmente. Entonces, en el primer aspecto, el contexto natural, al que le llamo yo el soporte sine qua non, lo vamos a detallar aquí en este aspecto. Todo el mundo ha leído sobre Guanajuato, que se le llama Guanajuato, el lugar montuoso de ranas. Hay por ahí otra acepción interesante, que es Guanajuato. Sí, Guanajuato, lugar de cerros. Sí. Y esa es una palabra purépecha, el Guanajuato, ¿no? Hemos estado ligados a la parte purépecha, eso no. Entonces,
el aspecto del Cuanecuata, lugar de cerros, está identificado un poquito en el cerro del Chichimeco, ¿no? El que tenemos aquí al frente, el Meco, el Chichíndaro, que es un filtro de agua, luego también el Moti, lugar de metales. ¿Por qué? Porque se descubrió el mineral. Y Pastitlán, que es donde estamos, ¿no? Sí, el lugar de donde Pastitlán, estamos transmitiendo. ¿no? Entonces, en este sentido, esto describen algunos autores que era una sierra espesa, despoblada sedentariamente. Es cierto, o sea, era realmente, caminaban por aquí chichimecas de tribus diversas. Y lo importante es que este lugar hay 57 cerros importantes que configuran es un dato muy la cañada. Es un dato importante. ¿No? Tenemos una cañada que más o menos yo la medí. Esta cañada tiene 18 kilómetros solo el río Guanajuato, y hay 32 kilómetros por todo de cañadas altas, cañadas bajas, hay 32 kilómetros hidráulicos. Buenos datos. ¿No? Entonces, de estos 57 prominentes cerros que hay, pues y ustedes los conocen, el de Mellado, el Borrego, Blanco, Sirena, el Cerro del Magistral, en fin, tenemos una serie de datos. Y una de las primeras referencias siempre decimos que es Guanajuato, lugar de ranas, y lo primero que ponemos es el Chichimeco. El Chichimeco. Y ahí la naturaleza nos ha dado la posición de dos ranas, ¿no? Que son las que aparecen normalmente, las dos ranas, una rana sentada y una rana acostada, ¿no? Entonces, en este sentido, este conjunto cerril, estos 57 cerros, estructura un sistema hidrológico extraordinario, ¿no? Este sistema hidrológico está hecho por la base de dos grandes ríos, uno que viene del Monte San Nicolás, y el que yo digo ese es el origen del río Guanajuato, el Monte San Nicolás, porque todo el mundo dice que es la presa de La Hoya, pero No. La Hoya es un pedacito que está de este lado, y que se juntan justamente en el mercado de embajadoras, ¿no? Ahí es donde se juntan los dos, y a partir de ahí ese río Guanajuato entra a la ciudad con una serie de meandros, una serie de curvitas y además con pendientes diversas. Entonces lo interesante aquí es que hay estos 57 cerros y luego hay un conjunto más o menos de 19 cañadas que conforman el sistema hidrológico, que viene a través de todo este sistema de cerros, ¿no? Y como vienen con pendientes diferentes, ahí es donde vino el otro detalle. ¿Por qué la ciudad se inundaba siempre en el mismo lado? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué se inundaba siempre ahí, en ese tramo? Y un poquito encontré algo de la respuesta. Entonces, estas pendientes que vienen de este sistema cerril y de este sistema de cañadas tienen pendientes diferentes. Unas bien pronunciadas y otras muy bajas. Y además, la configuración del río en el centro, que es a través de estos meandros, detenía el agua. O sea, la velocidad que traía, la detenía el agua. Y se hacía... Empezaba a subir. Exactamente. O sea, es un concepto hidrológico básico, ¿no? Y más aún, si tiene más meandros, pues más la va deteniendo, ¿no? Yo creo que ese fue el factor principal también por el cual, en el momento que se descubre el mineral a flor de tierra en la parte de arriba, a la hora que investigan para poder hacer el procesamiento, se encontraron con esa laguna. Porque en tiempo de lluvia, me imagino que eso era una gran laguna, ¿no? Y por ahí alguien habla de la famosa cubeta, que el centro de la ciudad de Guanajuato era una cubeta, y otro detalle, que era un cuévano. Cuévano, sí. El cuévano es una canasta, ¿no? Sí, es una canasta así, que además tiene la misma forma del barril y de los que llevaban el agua, ¿no? Entonces, por allí anda el tema este. Lo interesante de eso es de que hay una configuración topográfica, geográfica, hidrológica, que define este territorio. Más adelante se descubre entonces tenemos en los mapas que van a poder ver, tenemos un contexto natural de arroyos, cañadas, río, cuencas. Estos configuraban corredores biológicos, corredores ecológicos, y a la misma vez este territorio, con el mapa que yo trabajé, fue con el de Lucio Marmolejo. Es un mapa que tiene 34 kilómetros cuadrados definidos. Y esos 34 kilómetros cuadrados de territorio era bosque.
y era bosque de encino, Encinos. ¿no? Entonces nos encontramos con que este territorio era todo un paisaje natural, ecológico, biológico, Riquísimo. completo. Sí. ¿Qué cosa es lo que viene con este paisaje natural después? Se descubre mineral de plata en la parte alta. Al descubrir mineral de plata comienzan las investigaciones para poder ver cómo iban a procesarlo. En la parte alta donde se descubre mineral no hay posibilidades de agua. El agua estaba toda aquí abajo. Y estaba abajo configurando este gran río al que le llamamos Guanajuato, ¿no? A través de un sistema de cañadas. Entonces, ¿qué pasa? Se define que las haciendas de beneficio se van a ubicar allá donde hay más agua. Y el lugar donde hay más agua es prácticamente en la parte central de lo que hoy llamamos la ciudad. Lo que le llamamos ahora el centro histórico, ¿no? Que son más o menos unas 80 hectáreas, ¿no? Y eso es lo que he dicho yo siempre, que esas son las 80 hectáreas más caras de esta ciudad, ¿no? ¿No? Entonces, en ese lugar que era donde estaban los meandros, justamente ahí estaban los meandros, es donde se establecen las 8 primeras haciendas de beneficio. ¿Por qué? Porque la base fundamental fue el agua. Allí había agua, ¿no? Entonces, cuando uno ve el plano de la distribución de las 8 primeras haciendas de minas, cuando uno ve el plano, ve que todas están recargadas sobre el río, ¿no? Sí. La distribución, todas estaban recargadas, desde la hacienda de Pardo, que está, bueno, Pardo sigue siendo una calle para nosotros, Así es. hasta la última, la de Pastita, La de Pastita. estaban sobre el río. Todas ahí, Todas entonces están- unas mordían el río principal, otras una parte del río y las cañadas que bajaban, ¿no? Entonces ahí se establecen las primeras haciendas y la condición fue, hay agua. ¿Y por qué había agua? Porque esa era la parte en la que la pendiente disminuía y el agua subía, ¿no? Entonces tenían la base fundamental para poder hacer la explotación del agua, ¿no? Así es. Genial. No. Empezamos a aprender cosas interesantísimas, Seguimos amigos. aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. Vamos a hacer un pequeño corte y les invitamos y regresamos rápidamente, no nos tardamos tanto. Regresamos, amigos.